Hola, muy buenas. Soy Carlos Acuña y hoy les voy a hablar sobre el manejo de archivos en C. Un saludo al profesor Edgar. Esta es la última actividad del segundo corte, va de 10%. Y bueno, voy a comenzar diciendo que qué es un archivo como tal. Bueno, un archivo es un conjunto de datos estructurados en una colección de entidades elementales o básicas, denominadas registros, que son de igual tipo y constan a su vez de diferentes entidades de niveles más bajos, denominadas campos. Hay dos tipos de archivos. Está el archivo de textos y el archivo binario. Un archivo de texto es una secuencia de caracteres organizados en líneas determinadas por un carácter de nueva línea. En estos archivos se pueden almacenar canciones, fuentes de programas, bases de datos simples, etc. Los archivos de texto se caracterizan por ser planos, es decir, todas las letras tienen el mismo formato y no hay palabras subrayadas, en negritas o letras en distintos tamaños o anchos. Por otra forma, un archivo binario es una secuencia de bytes o bits que tiene una correspondencia 1 a 1 con otro dispositivo externo, así que no tendrá ninguna traducción de caracteres. Además, el número de bytes escritos o leídos será el mismo que los encontrados en el dispositivo externo. Ejemplo, en estos dispositivos son fotografías, imágenes, textos con formatos, archivos ejecutables, como por ejemplo podría ser un programa, etc. En C, un archivo es un concepto lógico que puede aplicarse a muchas cosas, desde archivos de disco hasta terminales o incluso impresoras. Se asocia una secuencia con un archivo específico realizando una operación de apertura. Una vez que el archivo esté abierto, la información puede ser intercambiada entre este y el programa. Ahora, el puntero a un archivo. Este es un hilo común que unifica el sistema de entrada y salida con un buffer, sí. Un puntero a un archivo es un puntero a una información que define varias cosas sobre él, incluyendo el nombre, el estado y la posición actual del archivo. En esencia, identifica un archivo específico y utiliza la secuencia asociada para dirigir el funcionamiento de las funciones de entrada y salida con buffer. Un puntero a un archivo es una variable de tipo puntero, el tipo file que se define en stdio.h. Un programa necesita utilizar punteros a archivos para leer o escribir en los demás, escribir en los mismos, perdón. Para obtener una variable de este tipo se utilizan unas secuencias como esta, que sería file punto y coma. Ahora hablaré de la apertura de un archivo. La función de fopen abre una secuencia para poder ser utilizada y la asocia a un archivo. El prototipo de este sería file fopen abre paréntesis cont char nombre piso archivo coma cost char modo. De todos modos aquí se lo dejaré para que sea mejor pero igual lo pronuncio. La función fopen devuelve un puntero a archivo. Un programa nunca debe alterar el valor de ese puntero. Si se produce un error, cuando se está intentando abrir un archivo fopen, devuelve un puntero nulo. Se puede abrir un archivo bien en modo texto o binario. En la mayoría de las implementaciones en modo texto, la secuencia de retorno de carro salto de líneas se convierten a características de salto de línea en lectura. En la escritura ocurre lo contrario. Los caracteres de salto de línea se convierten en saltos de línea. Estas conversiones no ocurren en archivos binarios. El macro null está definido en stdio.h
y O.H. Este método detecta cualquier error al abrir un archivo, como por ejemplo un disco lleno o protegido contra escritura antes de comenzar a escribir en él. Este sería un ejemplo. Si se usa fopen para abrir un archivo para escritura, entonces cualquier archivo existente con el mismo nombre se borrará y se creará uno nuevo. Pero si no existe un archivo con el mismo nombre, entonces se creará uno nuevo ya. Si se quiere añadir al final del archivo, entonces debe usar el modo A. Si no se usa A y no existe el archivo, entonces devolverá un error y ahí dará error. La apertura de un archivo para las operaciones de lectura requiere que exista el archivo. Si no existe fopen, devolverá un error. Finalmente, se abre un archivo con las operaciones de leer, escribir. La computadora no borrará lo existente. Sin embargo, si no existe la computadora, lo creará de cero. Ahora le hablaré sobre el cierre de un archivo. La función fclose cierra una secuencia que fue abierta mediante una llamada fopen. Esta escribe toda la información que todavía se encuentra en el buffer del disco, obviamente, y realiza un cierre formal del archivo a nivel sistema operativo. Un error en el cierre de una secuencia puede generar todo tipo de problemas, incluyendo la pérdida de datos, destrucción de archivos y posibles intermitentes en el programa. El prototipo de esta función sería int fclose o entre paréntesis file f punto y coma. Y ese sería el prototipo de esta función. Ahora, donde f es un puntero al archivo devuelto por una llamada a fopen, fprintf y scanf dirigen sus operaciones de entrada y salida al archivo que apunta en f, como ya se vio en los prototipos. Las funciones de fgets y fputs pueden leer y escribir cadenas o desde los archivos. Los prototipos de estas funciones serían hard fputs str, file f. La otra sería la de gets, sería char fgets, abre paréntesis char str, int long, file f, cierra paréntesis, punto y coma. La función de puts escribe la cadena a un archivo específico, y mientras que la función de gets lee una cadena desde el archivo especificado hasta la que lee un carácter de nueva línea o longitud -1 caracteres. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado una breve explicación sobre el manejo de archivos en C. Y bueno, espero que les haya gustado, profesor Edgar. Este es mi trabajo. Y hasta luego, hasta la próxima.